Hola, corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, Endurance is simple. Entrenar para maratón versus entrenar para un mundial FIFA. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Pues supongo que no es ningún secreto que se está celebrando el Mundial, la Copa Mundial de Fútbol, FIFA World Cup, es decir, la que enfrenta a selecciones nacionales de fútbol, en este caso masculinas. Y está teniendo lugar en el continente americano. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, no sé si he llegado a hacerlo explícito por aquí, pero si has escuchado con atención, detenimiento, últimos episodios de este humilde podcast, pues quizá has intuido que estoy colaborando desde hace tiempo con gente del fútbol. Supongo que no os interesan los detalles, entonces no os voy a aburrir con eso, pero en definitiva estoy en contacto con el mundo del fútbol. Por lo que sea, estoy en contacto desde febrero y cada vez más con el mundo del fútbol. Y estas interacciones, yo vamos a decir que vengo del mundo de la resistencia y esta otra gente que viene del mundo de los deportes de equipo y concretamente el fútbol, pues esta interacción me ha permitido identificar el contraste, que es grande, es lo que voy a intentar desarrollar hoy aquí, espero que os interese. A mí desde luego me apasiona. Y lo que veo es cuán simple es el entrenamiento endurance. Ya sé que esto es discutible y quizá esto nos hace daño en el orgullo, pero después vamos a ver que quizá puede ser así. ¿Y cuán complejo es el entrenamiento de fútbol? También esto es discutible, no todo el mundo va a estar de acuerdo. Bueno, si queréis ya, disclaimer, esto es mi humilde opinión, mi humilde reflexión tras estas interacciones que estoy manteniendo desde febrero con el mundo del fútbol. Y claro, esto incluye entrenadores, incluye preparadores físicos, incluye fisioterapeutas, incluye directores, todas las figuras del staff dedicados al fútbol. Bueno, entonces mi impresión tras estos intercambios es qué simple es el endurance y qué complejo es el fútbol. Me refiero al entrenamiento de uno y de otro. ¿Cuál es el objetivo de este humilde podcast que, insisto, si ya estáis adivinando, intuyendo que nos interesa, pues hasta aquí hemos llegado, no pasa nada. Probad en el próximo episodio, a ver si hay más suerte. Pues el objetivo es dar algunas pinceladas de tal como yo percibo el entrenamiento en fútbol y que nos dé una idea, la dimensión de la complejidad de cómo conjugar todas las piezas que hay allí implicadas. Vamos a dar unas pinceladas del entrenamiento en fútbol tal como lo veo yo, con mi humilde, punto número 1, perspectiva, y 2, con mi background. O sea, es una mirada ajena al fútbol y además es la mía particular. Entonces, con estas limitaciones, pues mi visión de cómo se entrena el fútbol y bueno, también lo que he podido aprender hasta ahora. Confío, estoy seguro, esa es mi intención firme, seguir aprendiendo mucho más sobre este deporte, que antes no, pero ahora sí me parece apasionante. Entonces, eso por un lado y por otro lado, pues vamos a ver mi defensa, mi alegato de que el endurance es simple, como rezaba el título del episodio. Tenemos por un lado cómo se entrena en fútbol, nos dará una idea de cuán complejo es. Tenemos por otro lado cómo se entrena el endurance y quizá emerge esta idea de que a la luz de lo que pasa en el otro lado, pues esto es bastante simple. Es una opinión, es un juego, como es la tónica general en este podcast, es un juego. Entonces, para quien se entretenga con este juego y le alegre el rodaje, el tender la ropa de la lavadora o desplazarse al trabajo, pues maravilloso. Vamos con ello.
el rendimiento en fútbol, como en cualquier otro deporte, depende del factor físico, el factor técnico, el táctico y el psicológico. Todos, absolutamente, los deportes tienen estos 4 ingredientes. Ahora, lo que cambia es la proporción en que cada uno de ellos contribuye al conjunto. O sea, el sprint, los 100 metros lisos, pues es muy físico y poco de lo demás. Que no digo que nada, y que también esto es muy discutible, pero sería predominantemente físico. Pues la halterofilia, pues sería físico y mira, quizá aquí muy técnico, muy técnico. Táctico, bastante menos, que también lo habrá. Si lo estudiáramos a fondo, seguro que lo hay. Porque son el snatch y el clean and jerk, pues, y se trata de la suma de los dos, y hay varias rondas, entonces pues quizá tú puedes jugar. También seguro que hay psicología, en tanto que tienes que mantenerte frío en cada una de esas rondas, y seguramente también debe haber ahí algún juego de comunicación no verbal con el rival. Pero bueno, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que la halterofilia es muy técnico, bastante físico y quizá táctico, psicológico un poco por detrás. El correr, nos guste más o menos, incluso si es de montaña, yo lo veo muy físico. Técnico, pues si te metes en alta montaña, también. Táctico, pues en la larga distancia, también. O sea, en estas ultras, en esta western que acabamos de ver, en esta hard rock que se corre este fin de semana, en UTMB, pues por supuesto, el tiempo que pasas en habituallamientos, cuando lanzas tu ataque. Si hablamos de UTMB, que hay noche, que hay meteorología cambiante, cómo vas jugando con las prendas, toda la parte de la nutrición, pues jugar con líquido, con hidrogel, con sólido, con más menos kilocalorías o más menos gramajes en función del esfuerzo. Y luego psicológico, por supuestísimo, no voy a decir yo que la carrera de montaña no es psicológico, pero hay ups and lows, como dicen en inglés. O sea, a veces estás eufórico, a veces estás hundido, a veces estás ni para un lado ni para el otro, y se trata de sobrellevar esos momentos. Si hablamos de carreras cortas donde hay mucho tiempo a muy alta intensidad, o bueno, incluso lo que hablábamos el otro día, incluso una carrera de 3 horas puede pasar un porcentaje grande, una mayoría de la carrera a frecuencias cardíacas muy altas y un esfuerzo físico e incluso un esfuerzo mental, o sea, una concentración muy fuerte, pues psicológicamente eso es duro, pero vamos a ver después que esa dureza es distinta, De nuevo aquí también es bastante simple el endurance, o sea, es muros que se suceden, si es ultra, muro en la maratón y poco más. Y en carreras muy intensas, por ejemplo, 1 kilómetro vertical, pues es llevar las tripas en la boca durante 40 minutos. Que desde luego no es plato de buen gusto, pero bueno, aprietas los dientes y para adelante. Entonces, físico, técnico, táctico, psicológico, todos los deportes lo tienen, pero en distinta proporción, con más menos peso de unos ingredientes u otros. Yo creo que ya he dicho en alguna ocasión que me parece que, por ejemplo, el alpinismo sería un buen equilibrio de todos estos elementos. Especialmente si es alpine style, o sea, estilo ligero o estilo alpino de toda la vida, de esto de una cordada desde abajo hasta arriba en un push y cargando todo lo que vayas a necesitar y esto, ¿no? Estilo ligero, estilo alpino. Incluso escalada, por ejemplo, big walls, seguramente también tienen todo esto. Físico, técnico, táctico y psicológico a partes iguales. Y mira, y este va a ser uno de mis alegatos, el fútbol creo que está muy balanceado también. O sea, tiene bastante físico, tiene bastante técnico, tiene mucho táctico y tiene mucho psicológico. Este va a ser mi definición o mi caracterización del fútbol. Físico, pues a ver, más allá, y de hecho hay estudios, que miden consumo máximo de oxígeno a futbolistas profesionales y de las grandes ligas, pues ya sabéis, la Liga, League On, Serie A, Bundesliga, Premier League, pues tienen 55, 60, incluso varía un poco en función de la posición, igual puede haber hasta 50 en un portero. Me estoy refiriendo a mililitros kilo minuto, es decir, consumo máximo de oxígeno.
pero digamos la parte física en esencia es un HIIT, y es verdad, HIIT es decir, intervalos de alta intensidad. Intervalos de alta intensidad, porque tienes que hacer carreras un poquito más cortas, un poquito más largas, de bastante intensidad, y después caminar, 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 otra carrerita, caminar, carrerita, caminar. Y de hecho yo creo que se beneficiarían, lógicamente no puedes, entre comillas, perder el tiempo ahí, porque hay cosas más importantes que trabajar, como la parte táctica, que luego vamos a hablar de esto, pero yo creo que un futbolista se beneficiaría de tener un consumo máximo de oxígeno súper alto, porque ¿qué ocurre? Que para recuperarte de esos esfuerzos de alta intensidad, de esos sprints repetidos, es ahí donde trabaja también el consumo máximo de oxígeno. Para empezar, que si tienes un alto consumo máximo de oxígeno, esos esfuerzos serán bastante aeróbicos y poco anaeróbicos, con lo cual, digamos, ya de por sí generan menos fatiga. Pero es que además, en el tiempo entre esfuerzo y esfuerzo, entre sprint y sprint, interviene también el oxígeno para reponer la fosfocreatina. Entonces, si tienes un alto consumo máximo de oxígeno, antes te recuperas. O sea, una persona con predominancia de fibras tipo 1, o sea, oxidativo, distribución, una configuración orientada a lo oxidativo, fibras tipo 1, ocurre, es verdad, que no puede hacer un mega sprint. O sea, va a hacer los 200 metros lisos como se hace el kilómetro. ¿No? Pues imagínate, se hace a 35 segundos. Tarda en hacer el 200. Que es lo mismo que tardaría, pues imagínate, pues 2.50 el kilómetro. Es verdad que no puede alcanzar grandes velocidades puntas, pero es verdad que eso lo puede repetir y repetir y repetir y repetir, e incluso con poco o corto espacio de tiempo entre medias. Ese es el oxidativo. Entonces, pero bueno, ya digo que si nos vamos a los estudios, pues eso, 55, 60, o sea, lo que sería un amateur que se hace el 10K por debajo de 40 minutos. O sea, llevándonoslo a nuestro mundillo, pues cualquiera de nosotros podría tener el consumo máximo de oxígeno de un futbolista que vemos ahora en el Mundial, ahí en cuartos de final. Vale, luego la parte técnica es indudable. La parte técnica es indudable porque tienes que manejar el balón con los pies. Es el único deporte en el que se usan los pies para manejar el balón, la herramienta de juego. El resto son con las manos. Y la mayoría de las cosas que hacemos, pues tocar un instrumento musical con las manos. Dibujar, pintar, esculpir con las manos. O sea, somos muy hábiles con las manos. Pero con los pies, y no solo eso, que haya que usar los pies, sino que encima tratando de esquivar al oponente que trata de perjudicar tu técnica. O sea, tienes que hacer algo muy técnico, que es controlar, conducir, pasar, tirar el balón con los pies, controlar, conducir, pasar, tirar el balón con los pies, pero encima con un ejército de rivales o de oponentes que tratan de impedirlo. Esa es la parte técnica. La parte táctica, pues es predecir qué harán tus rivales, predecir qué harán tus compañeros. Y eso constantemente. O sea, en cada acción tú tienes que anticipar posibles escenarios y en función de eso actuar. Vale, tengo a mi compañero cubierto aquí, tengo a mi otro compañero cubierto aquí, pero si la tiro en medio, este compañero sabrá leerlo, que indirectamente le estoy diciendo que se mueva, y además indirectamente le estoy diciendo que se mueva porque cuando esté allí el otro compañero también estará al descubierto. En fin, y todo esto, claro, a ver si no solo se enteran mis compañeros, sino que no se enteren mis rivales. Bueno, en definitiva es lectura mental permanente de el comportamiento de los otros jugadores que pueden estar en tu equipo o en el rival. O incluso la pelota. O sea, también tienes que predecir a dónde podría caer, velocidades, o sea, diferentes objetos animados o inanimados que se mueven y todo esto, ya digo, ciclos infinitos de procesamiento. O sea, cada instante, pues haces una lectura, posibles escenarios, acción, nuevo panorama, nuevos posibles escenarios, nueva lectura, bueno, y así. Y esto, otro día si queréis lo desarrollamos, pues tiene una parte inconsciente, tiene una parte consciente, tiene una parte automática, tiene una parte deliberada, bueno.
podríamos discutirlo, pero sí, un componente táctico muy fuerte, muy relevante. Y, o sea, como veis, llevamos uno físico que no es desdeñable. No necesitas 80 y para arriba mililitros kilo minuto, como si lo necesitas para ganar una etapa del Tour de Francia, pero tampoco es desdeñable la parte física o condicional, que se dice. Bueno, y aquí hemos hablado de endurance. Luego, claro, está también pues la masa muscular para soportar las deceleraciones, los cambios de dirección y, bueno, luego incluso, si queréis, la corpulencia para ganar los duelos. La parte física, hemos hablado del endurance, porque es lo que permite una comparación más directa con lo que hablamos en este podcast. Tiene otros elementos también, pero quizás es más importante la parte técnica, porque es usar los pies para controlar, conducir, pasar, tirar, mientras otros intentan impedirlo. La parte táctica, técnico-táctico, la parte táctica, pues esa es, a mi modo de ver, inmensa. Es donde se van la mayoría de los esfuerzos ahí, quiero decir, de todo el staff, de toda la planificación, de todo el tiempo de entrenamiento, sin descuidar lo demás, que ahí es donde reside la complejidad. Pero bueno, y vamos ya con el último, antes de cerrar, y eso, resaltando la complejidad del entrenamiento del fútbol. Pero vamos con el último de los componentes antes de dar ese segundo paso, ¿no? Cuando ya tengamos las cartas sobre la mesa, todo lo que hay que trabajar, después cómo organizar ese trabajo. Claro, como son muchas piezas, ¿cómo organizamos ese puzzle? Bueno, la parte psicológica, claro, aquí depende. La parte psicológica es más presente o más importante cuantas más acciones hay, porque pueden dar lugar a más errores. O sea, si hay múltiples acciones que pueden dar lugar a error, claro, tienes que tener la sangre fría o la confianza para ejecutarlas, y luego tienes que tener también la sangre fría o la madurez o la regulación emocional para encajarlo, hacer borrón y cuenta nueva y afrontar la siguiente. O sea, como estás constantemente haciendo cosas, todas necesitan que las hagas con confianza, y cuando salgan mal, que un alto porcentaje van a salir mal, aunque seas el mejor del mundo, y quizá esto se entiende mejor con el tenis y aquel famoso discurso que dio Federer, que dijo, del total de mi carrera, del total de acciones que yo he hecho, he fallado, pues eran más de la mitad. Ya no me acuerdo exactamente cómo era el reparto, pero era más de la mitad. O sea, millones de acciones falladas en su carrera, pero es que cualquier partido que elijas tiene decenas y decenas y decenas de acciones falladas. O sea, tienes que actuar siempre con confianza, pensar que esta va a salir bien, luego muchísimas, más de la mitad van a salir mal, y tienes que aceptarlo y cambiar el chip instantáneamente, porque enseguida se te exigen otras y otras y otras y otras y otras. Eso en el partido, pero es que además hay muchas situaciones difíciles. Por supuesto está la lesión, igual que está en el correr, está la lesión. Está la crítica, claro, aquí en el correr, si eres élite, pues también tienes que enfrentar la crítica, la presión, pero, a ver, en el caso del fútbol, tanto la presión como la crítica, o sea, las expectativas que se ponen antes, todo el hype que hay antes es mayor, y la crítica que hay durante y después es mayor. Entonces, tienes que aprender a lidiar con esto. Ya que alguien estará pensando, bueno, eso es parte de su contrato, eso es parte de su trabajo, es que con todo lo que cobran, bueno, que sí, pero el hecho es que lo tienen que hacer. ¿Que es parte de su trabajo? Pues vale. ¿Que cobran muchísimo y entonces se espera de ellos que lo logren? Vale, pues se espera de ellos que lo logren, pero efectivamente tienen que trabajar esto. Es decir, rendir bajo presión y reponerse de las críticas o encajar las críticas. Luego tienen también otra situación, otro área crítica, otro área difícil o sensible que no existe en el mundo del correr, que es la no titularidad. Que tú te lo estás currando entreno, que estás dando los números, pero no te sacan de titular.
peor todavía, al que tienes al lado, que sientes, quizá te equivocas, pero tú lo sientes, tú lo ves así, se lo está currando menos y ahí sí le sacan. Y hay más, ¿eh? Hay más áreas críticas o áreas sensibles y que sí, que seguramente buena parte de ellas son compartidas con el correr en montaña, pero creo que algunas, como por ejemplo esta de la no titularidad, son específicas y esto también del encajar el error o del tolerar la frustración o el error es también distinto, porque a ver, en la carrera de montaña, vale, pisaste mal, ay, qué tonto soy, joder, no te digas eso, bueno, ha sido un desliz, ha sido un despiste, concéntrate que te vas a volver a tropezar. Bueno, sí, te puedes tropezar en zonas técnicas, puedes cometer un error táctico que decíamos antes, pues eso, ay, se me ha olvidado, tenía que tomarme una pastilla de sal, tenía que recargar los polvos, el isotónico y se me ha olvidado y no hay habituallamiento hasta el kilómetro no sé qué. Bueno, creo que hay muchas más acciones y posibilidades de error en el fútbol o no digamos ya en el tenis, que encima en el tenis estás solo. Entonces tenemos que hay un factor físico, uno técnico, uno táctico, uno psicológico, que me parece, a mi modo de ver, me puedo equivocar, esto es un juego, para eso estamos, pues quien piense de modo distinto y que quizá tiene razón, pues que lo argumente y estaré encantado de encajarlo. Pues mi modo de ver eso, bien equilibrados estos 4 factores y por tanto exigen el trabajo correspondiente cada uno de ellos. Y esto se suma a que aquí el turnover, o sea, la relación entrenamiento-competición es mucho más denso que en la carrera de montaña o en la maratón. O sea, en la maratón tienes 2 al año. Y quizá un 10K por ahí en medio y un cross country por ahí en medio. 4 competiciones al año. Y luego sí, vale, te han invitado a una milla que te pagan muy bien. O sea, 1.600 metros, una milla. Bueno, pero vamos, lo gordo, 2 maratones al año. Y ya digo, quizá por ahí una media maratón que tenías que aparecer, cosas con tu manager, compromisos, tu marca. Aquí, claro, tienes 1 o hasta 2 partidos por semana. Y claro, ¿qué es lo relevante o la repercusión o las implicaciones de este turnover tan frecuente? O sea, que tienes que construir un microciclo semanal o incluso 2 microciclos semanales en los que además tienes que encajar todo lo que hemos dicho antes. O sea, tú en 3 días te tienes que recuperar, por ejemplo, del partido del domingo para jugar el jueves y volver a jugar el otro domingo, o jugar el miércoles y volver a jugar al domingo, o sea, domingo, miércoles, domingo, y en ese lunes, martes, tienes que meter el recovery, tienes que meter trabajo condicional, que dicen en el fútbol, o sea, la parte física, tienes que meter lo táctico, y bueno, lo psicológico, pues supongo que no lo sé, no lo sé. Si quizás se reserva para una semana con menos congestión, que también dicen en el fútbol. Bueno, si queréis, venga, no lo vamos a llevar a tal extremo, lo más habitual. Microciclos de semana. Compites el domingo, vuelves a competir al domingo siguiente. Pues en esos 6 días tienes que meter el recovery, tienes que meter el tapering también, o la activación, o lo que hagan el día -1. Tienes que mantener la parte condicional, que además también aquí sirve de prevención de lesiones. Claro, lo que hemos dicho antes, no solo estaba el endurance en la parte física, en la parte física también está pues el desarrollo muscular y de la fuerza y de la propiocepción. Porque un mal cambio de dirección y te has roto el cruzado. Porque un insuficiente desarrollo muscular y no puedes soportar esa carga excéntrica, que en este caso no es de las bajadas, sino es de los frenazos, de las deceleraciones. Entonces, eso lo tienes que seguir trabajando todos los días, pero a ver cómo lo metes con, supongo, el trabajo de mantenimiento técnico, pues los rondos o los juegos reducidos, y luego, claro, la parte táctica que es enorme. Es enorme, porque primero hay que entender el rival al que te enfrentas, y entonces son las sesiones de vídeo. Y después es ensayar jugadas. Ensayar jugadas pensando en los posibles escenarios que te va a plantear el rival. Y seguramente plan B y plan C
Y todo eso lo tienes que ensayar y todo el mundo lo tiene que aprender, vaya a estar de starting o no de starting, o de starter o de no de starter, o sea, es decir, en la alineación titular o de suplente o ni siquiera va convocado, que esa es otra también. O sea, que hay que entrenar diferente a los starters de los non-starters. Y también bueno, como veis, y también eso, a los no convocados igualmente los tienes que dar estímulo de todos los ingredientes. Y ya digo, todo esto en una semana. O sea, ¿qué haces el lunes habiendo competido el domingo? Habiendo competido, pero solo una parte del partido, no habiendo competido. ¿Qué haces el sábado antes del domingo siguiente? Bueno, pues por todo esto a mí me parece que es difícil. Me parece que es difícil hacerlo bien por la complejidad. Que si queréis otro día, igual que quedó pendiente discutir la diferencia entre eficiencia y eficacia, otro día distinguimos la diferencia entre difícil y complejo, porque no es lo mismo. Claro, yo cuando me tengo que comunicar para explicarles conceptos que creo que pueden ser pertinentes del mundo del endurance en el fútbol, humildemente digo, oye, yo creo que esto os puede interesar. Pues por ejemplo, cuando hemos hablado aquí de los modelos fitness-fatiga versus respuesta, o sea, carga-respuesta. Yo tengo que explicar eso. Entonces les digo, es que fijaos, mira, en endurance lo hacemos así, porque tal, porque bueno. En endurance sí. Y claro, tampoco tienes mucho, o sea, para empezar eres un intruso, ¿tú qué me estás contando? O sea, ¿qué crees tú que me puede aportar a mí esa movida de la maratón, el ciclismo de carretera y el triatlón, eso que... O sea, primero que hay recelos. Y en segundo lugar, que hay poco espacio para hablar. Entonces tienes que ir directo al grano y tienes que ser súper convincente y súper claro. Y didáctico y tal. Entonces, claro, con estos intercambios que te exigen esto, pues me doy cuenta, en realidad, de endurance training is simple. Porque si les tengo que decir, ¿cuáles son las sesiones? Porque ellos me dirán, bueno, hoy ha habido una sesión técnica, una sesión técnico-táctica, una sesión táctica primero en vídeo, luego en campo, luego con solo los... luego específica de los centrocampistas, por otro lado estaban los defensas, por otro lado... Luego hemos juntado a los... Pues habrá sesiones y sesiones y sesiones. No, hoy ha sido una combinada, tenía un componente físico, hemos estado haciendo tal, hemos estado haciendo valoraciones, luego... O no, hemos dejado la fuerza para después porque queremos hacer una transferencia de no sé cuál. O sea, toda la combinatoria es infinita. Pero claro, el endurance, ¿cuáles son las sesiones del endurance? 2. Mantener, desarrollar. ¿Qué hacéis cuando salís a correr? ¿Qué hacéis cuando salís con la bicicleta? Mantener o desarrollar, no hay más. Que luego hablaremos de especificidad. Que sí, que luego hablaremos también de la parte neuromuscular. Pero ahora hablando de la parte metabólica, en el endurance, la maratón, el triatlón, ciclismo de carretera, carrera de montaña, ¿qué tipos de sesiones hay? 2. Mantener, desarrollar. Mantener el rodaje. Desarrollar por la vía de la intensidad, por la vía de la extensidad. O por la vía intensiva, por la vía extensiva. Mantener, pues ya digo, 50, 60, 70 minutos suaves. Desarrollar, pues día de calidad, día largo. Y si queréis, desde el punto de vista molecular, pues la vía extensiva es acumulación de calcio y eso le manda al final por un itinerario u otro, pero le dice a PGC1-alfa que genere nuevas mitocondrias y la infraestructura mitocondrial. Y la vía intensiva pues es AMPK. Metabolitos también de esos esfuerzos de alta intensidad, se van acumulando residuos, mal dicho, pero bueno, residuos que le dan un mensaje al cuerpo para que se fortalezca de cara a enfrentar mismos esfuerzos en el futuro, mismos escenarios en el futuro. Vía de la intensidad, AMPK, metabolitos, residuos que le dicen mejora la masa y función mitocondrial. Vía extensiva, acumulación de calcio, residuos que le dicen al cuerpo, crea nuevas mitocondrias y mejor infraestructura mitocondrial y en definitiva mejor función mitocondrial. Como la intensiva
además de tener la carga neuromuscular, también genera mucha fatiga, pues lo tienes que reservar a una, quizá 2 veces a la semana. La extensiva, bueno, no tiene tanta carga neuromuscular, aunque bueno, claro, al final si acumulas horas y horas y horas, pues también la tiene. Y luego no tiene tanta fatiga, pero también a medida que se van acumulando las horas, al final la tiene también, con lo cual también lo tienes que limitar. Y eso nos lleva al siguiente punto, microciclos, que antes habíamos dicho que en las semanas congestionadas del fútbol no sé ni cómo arman ese puzzle. Tener 3 días para hacerlo todo, incluida la recuperación y la descarga prepartido. 3 días para hacerlo todo. Así eran sus microciclos. Pues sabiendo que tanto la vía extensiva por las horas también generan fatiga, como la vía intensiva por la intensidad, claro, acumula mucha fatiga, y esto lo podemos ver en hormonas, lo podemos ver en HRV, bueno, pues lo tenemos que dosificar, con lo cual llegamos al microciclo, que es el 80-20, de toda la vida. El 80-20. O sea que la mayor parte del tiempo hacemos mantenimiento, o sea, suave y corto, y tenemos un día a la semana de trabajar lo intensivo, un día a la semana de trabajar lo extensivo. Y nos queda el 80-20. Número arriba, número abajo. Tipos de sesiones, mantener o desarrollar. Las de desarrollar por vía intensiva, por vía extensiva. Como las dos generan fatiga, nos lleva a microciclo o distribución de la intensidad, 80-20. Es que no cabe otra. Luego, mesociclos, el general y el específico. Y si queréis, el taper. General y específico. En el general, pues hacemos esto. O sea, el 80-20, sesiones la mayoría de mantener y algunas de desarrollar por la vía intensiva y la vía extensiva. Y eso lo vamos a cambiar cuando nos acerquemos a la competición. ¿Que vamos a hacer largo? Pues entonces quizá ya solo hacemos extensivo. ¿Que vamos a hacer corto? Pues igual ya solo hacemos intensivo. Y si queréis ya le añadimos la guinda de la especificidad, que es el perfil. Si hablamos de correr en montaña, pues si van a ser punchy climbs y long descents, que dicen en inglés, o sea, si van a ser pues subidas largas, pues trabajaremos subidas largas. Si va a ser alta montaña y terreno técnico, pues alta montaña, terreno técnico. Si va a ser en altitud, si va a ser en calor, eso, si van a ser largas bajadas, pues trabajaremos el quad conditioning, o sea, el acondicionamiento de cuádriceps, el repeated bout effect, para que no te rompas en carrera y estén ya resilientes tus cuádriceps, acostumbrados a meterse del tirón 1000 negativos y en el conjunto de una carrera puedan llegar a tolerar 5000, 6000 negativos, porque en la semana le estás metiendo eso, en el conjunto de la semana. Esto ya es especificidad y esto ya es para la parte específica. Teníamos en el periodo general sesiones de mantener, sesiones de desarrollar. ¿Cuántas de desarrollar? Pues 20%. Un día intensivo, otro día extensivo. Para tener lo mejor de los dos mundos, porque es verdad que hace un momento hemos dicho que por una vía u otra, pero generan al final la activación de PGC1 alfa y la biogénesis mitocondrial, pero seguro no, que sí, que hay algunas adaptaciones que son específicas, sean las enzimas, sea la capilarización, sea el volumen plasmático, el stroke volume, ¿no? La hipertrofia del ventrículo izquierdo, del corazón, yo qué sé, pero bueno. General tenemos mantener, desarrollar por vía intensiva y extensiva, y en el periodo específico, pues ya sí que si vamos a hacer largo, los días de calidad serán extensivos. Si vamos a hacer corto en competición, los días de calidad serán parecidos a la competición. Y le agregaremos algunos ingredientes todavía más específicos, como puede ser la altitud, si es que vamos a correr en altitud, como puede ser el calor, si es que vamos a correr en calor, o como pueda ser el repeated bout effect, si vamos a tener bajadas como la de Transvulcania, por ejemplo. Y ya está. Entonces, si a mí alguien del fútbol me pregunta ¿cómo se entrena la maratón, la triatlón, el ciclismo de carretera, la carrera de montaña? Pues mira, hay 2 sesiones que son las de mantener y las de desarrollar. Y las de desarrollar se suelen decir de calidad, que puede ser día largo o puede ser día de series. Y esto va a ser pues 1-2 días a la semana. Esos son nuestros microciclos. Mantener, 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 ping, toque de calidad. Mantener, 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 ping, toque de calidad. Y esa calidad va a ser
parecida a la competición, solo las 6-8 semanas previas a la competición. Que además es una competición que tiene un perfil muy concreto, con una meteo muy concreta, o condiciones ambientales muy concretas, pues ahí es donde lo metemos. O sea, lo que sería adaptarnos al rival, si el rival en este caso es la montaña, ¿no? O el course, que dicen, o sea, el recorrido, bueno, incluso en el triatlón tienen algunos con curvas más cerradas, menos cerradas, en función de si es en la ciudad y cómo es la ciudad. Puede haber incluso rampas. Cuando digo rampas no me refiero a calambres, sino subidas cortas y pronunciadas, dependiendo, ya digo, de la ciudad. Eso también lo tendrán que trabajar la gente del Ironman o del triatlón olímpico, pues si van a competir en la ciudad X o en la ciudad Z. Y luego fijaos, ya cerramos, que tenemos también otra ventaja, otra cosa que nos simplifica la vida, que es cuando hemos hablado de modelos fitness-fatiga versus carga-respuesta, ya hemos convenido que una muy buena manera de saber cómo estás asimilando, es decir, respuesta a la carga, cómo estás asimilando la carga, si estás absorbiendo el entrenamiento, decíamos había dos muy, muy baratas, muy, muy sencillas, que era el wellness, o sea, por la mañana, ¿qué tal me encuentro de energía? ¿Qué tal me encuentro de ánimo? ¿Qué tal me encuentro de piernas? Energía, ánimo, piernas. O sea, estoy que no me puedo ni mover. Luego, estoy que no me apetece moverme ni hacer cosas hoy. Luego, las piernas me lo permite. O estoy más dolorido que un robot oxidado. Pues esto sería el wellness y la ventaja es que en el mundo de los deportes de resistencia tú no quieres mentir porque es por tu bien. Pero claro, estoy aprendiendo que en el fútbol, aunque te pasen un wellness, tú quizá no te atreves a decir la verdad por lo que decíamos antes, porque no te sacan de titular. Claro, si tú una semana y otra semana y otra semana, la respuesta prototípica es estoy fundido, las piernas las tengo como dos ladrillos, no me apetece entrenar, eso es la tónica general de una semana y de la otra, pues yo a este chico no confío en él para sacarlo como starter en el partido, ni siquiera para convocarlo. Ahí tenemos una ventaja y es que el wellness es para nuestro bien, que a ver, si me apuras, esto también da para otro episodio, en realidad en el fútbol también es por su bien, pero bueno, desde luego aquí no hay que convencernos porque eso, ya sabemos que se trata de cómo estamos asimilando las cargas y es por nuestro bien de corregir o no el entrenamiento, porque aquí no se trata de ser titular, sino de aprovechar o de absorber el trabajo que estamos haciendo. Y luego, otra manera de saber cómo estás respondiendo a la carga, asimilando, absorbiendo el trabajo, el entrenamiento, era un test de campo. Entonces te vas a tu segmento donde haces los intervalos threshold, que puede ser, no sé, una recta en un polígono o que pueda ser la subida en el montecito que tienes al lado de casa, pues te vas ahí y repites ese esfuerzo de 7 minutos, 8 minutos, 12 minutos y, a ver, no lo puedes hacer semana sí, semana también, porque incluso psicológicamente es demasiado duro. En el caso físico, pues dejaría una fatiga que puede interferir en la distribución de la intensidad, en la asimilación de cargas, pero digamos, el esquema del entrenamiento que tenías planeado y que estás monitorizando, pero, o sea, mete ruido, digamos, pero con cierta frecuencia lo puedes repetir. Pero claro, también en el fútbol, ¿cómo sabes si estás asimilando el entrenamiento? Porque lo que decíamos antes es que el entrenamiento no es físico solo. Y lo físico encima no solo es endurance. Es que está toda la parte técnica, toda la parte táctica. ¿Cómo saber si yo estoy mejorando como futbolista? Sí, estoy mejorando la parte táctica, pero si nos vamos ahí, si veis los informes que te entregan las tecnologías de análisis de partidos con las que cuentan en el fútbol, incluso en las canteras, incluso en las canteras, que te puede sacar un informe de 50 páginas o de 80 páginas. 80 páginas, un partido de 90 minutos, 80 páginas. ¿Cómo saber si alguien está mejorando o no está mejorando? Pues tú, lo que te digo, te vas a tu segmento donde haces los entrenos de calidad. Ah, pues mira, 3 segundos menos que el verano pasado.
o que hace 6 meses. Pero ahí también tienen una dificultad. El wellness no funciona igual, indicadores claros de mejora de rendimiento no funciona igual. Bueno, pues menuda chapa para quien la haya aguantado, que ya asumo que se os habéis ido cayendo por el camino, pero no pasa nada. Esto es parte del juego también. Ya sabéis que esto es mi espacio para la reflexión, mi espacio para aprender explicando, y si alguien se entretiene, maravilloso. Si alguien aprende, maravilloso. Si alguien le pica el gusanillo para seguir friqueando, pues ya requete maravilloso. No gano nada con esto, tengo que pagar por alojar estos kilobytes, megabytes en la nube. Lo hago por amor al arte, por amor al aprendizaje. Como dice Juan Luis Arzuaga, aprender, admirar y admirarse. Aprender. ¿A qué vas a esa montaña, Juan Luis? Pues aprender. ¿A qué vas a ese espectáculo de danza, Juan Luis? Pues aprender, dice Arzuaga. Y admirar, pues no tenemos que esperar a que se muera Einstein, los Beatles, Led Zeppelin, yo qué sé, Kilian Jornet está vivo, pues admirémosle ahora, ¿no? El placer de admirar a contemporáneos y admirarse también, sorprenderse de un atardecer, lo vemos todos los días, pero sigue siendo espectacular. Bueno, pues hagamos caso a uno de mis mentores en la sombra, entre comillas, porque nunca he tenido el placer de entrevistarme con él, pero desde la distancia, pues uno de mis mentores que es Arzuaga, aprender, admirar, admirarse, y me despido diciéndolo siempre, a pesar de sentarse.